tenemos en la línea el nuevo presidente de Canacintra. Bueno, en cabina. Y en la línea en la de línea, tiro. En cabina, aquí en cabina y en la línea Y en la vivo línea y de en tiro, Mari persona. Carmen. Al no castellano, ya me acostumbré a decir en la línea. Está aquí con nosotros, él es el nuevo presidente de Canacintra, tomó posesión el martes, el 5. Así es. Bienvenido, Enoch, para que vean que no está en la línea, sino en cabina. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, a ver, tomas posesión de Canacintra en una coyuntura muy complicada, que es la cuarta transformación, con crecimientos económicos a la baja, con la reforma energética dándole marcha para atrás, con incertidumbre sobre Pemex. Cuéntanos tus retos. Bueno, pues creo que justamente son los que acabas de decir. Creo que efectivamente estamos en un hito de la historia de México en donde pues ya el presidente ante el CCE anunció que busca una economía mixta y bueno, pues bajo ese escenario estamos viendo que algunas decisiones se están tomando para limitar inversión en el sector energético y se está viendo un reacomodo también de sindicatos. Creo que el gran reto, por un lado, es sí apoyar las causas que dieron origen al gobierno que entró del licenciado López Obrador, en el sentido de que México evidentemente es un país muy desigual y creo que que los industriales, los empresarios tenemos que ser agentes de cambio. ¿Cómo lo estamos pensando? Si nos orientamos a la productividad, si nos orientamos a la competitividad y a no estar compitiendo por precio, sino escalar a productos y a servicios basados en la innovación, podemos generar los márgenes suficientes para redistribuir parte de la riqueza. Y bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero para allá queremos ir. Enoch, bienvenido y felicidades por tu representación. Pensé que cuando te hacía la pregunta, Mari Carmen, ibas a decir, pues depende de en qué sector industrial estés, porque también depende mucho de esto. Yo creo que estamos en un parteaguas en la vida económica de México, en este cambio de gobiernos, en el que no solamente cambia un gobierno por otro, sino que, por lo que ha dicho este nuevo gobierno, se trata de un nuevo modelo económico. Tú mencionabas ahora esta definición de economía mixta que dio el presidente de la República, pero en este concepto caben muchas cosas y yo creo que se trata de pues una etapa en donde hay un estira y afloja entre el nuevo gobierno y las fuerzas productivas, lo que quiere hacer el gobierno y lo que las fuerzas productivas pueden hacer para ayudar al nuevo gobierno y lo que las fuerzas productivas, el sector productivo, cree que es lo mejor también que se tiene que hacer para el país. Y ahí yo te preguntaría, el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado a favor de la integración nacional, a favor de el favorecimiento de la industria nacional. Eso en términos generales se escucha muy bien, pero en términos particulares y sectoriales, ¿qué también se escucha para ustedes? Bueno, definitivamente que es una causa que sí podemos compartir con el gobierno. Hace más de 30 años que carecemos de una política industrial en el país, entendida como la serie de políticas públicas, programas, estímulos para dinamizar y fortalecer a una actividad en particular. Los países del primer mundo las tienen. Sin embargo, aquí en México se ha satanizado mucho el que haya una política pública que apoye a un sector en particular. Se decía que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. Pues creo que fue un craso error, correcto. Sí, claro. Y se debilitaron muchos sectores, desaparecieron otros, pero los que quedamos se dividieron en una micro, pequeña y mediana empresa que está desligada de las grandes cadenas de valor y que está sobreviviendo con poco financiamiento, con poca innovación, y por otro lado grandes empresas que están muy orientadas a exportación, a cadenas globales de valor. Yo creo que los mexicanos nos tenemos que poner de acuerdo primero en un modelo de país y ver una propuesta a 30 años. O sea, no podemos dejar el subdesarrollo si estamos cambiando políticas sexenio a sexenio. Hay que seguir lo que hizo Singapur, lo que hizo Corea, lo que en su momento hizo Irlanda, para que podamos cambiar la situación. Y en ese sentido nosotros queremos ser proactivos.
pero el gobierno también tiene una parte muy, muy importante y es generar confianza. Desde luego. Bueno, estamos platicando con Enoch Castellanos, él es el nuevo presidente de Canacintra, recién tomaste posesión hace 2 días, 3 días. El martes. El martes, así que muy reciente, así que desempacado. Y el tema también que estamos viendo con los industriales es un tema ya de coyuntura que te toca abiertamente, Enoch, es el tema del gas. Hay posibilidades de que ya parte de la República Mexicana se quede sin gas, la industria. Empieza a haber ya problemas de que pueda haber un desabasto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la postura de Canacintra sobre este tema? Bueno, nosotros hemos manifestado que ya estamos recibiendo la petición por parte de Pemex que se reduzca en un 27% el consumo de las industrias. ¿Ya empezaron eso? Ya empezaron. Ya 27%. Sí, ya. En algunos estados del centro y en algunos estados del norte del país. El asunto ya conocemos qué pasa después, porque lo tuvimos a inicios del sexenio anterior. Empiezan las alertas críticas y te cortan el gas, lo cual sería una muy, muy mala noticia para cualquier empresa que utilice, sobre todo la industria pesada, los que tienen hornos, cementeras, acereras, petroquímicas, y cualquiera que tenga un generador de vapor. El problema es grave porque no se ve una solución a corto o mediano plazo. Están parados 8 gasoductos que nos iban a dar la posibilidad de traer gas de Estados Unidos en mayor cantidad. Pemex disminuyó su producción de gas porque dejó de explotar pozos de gas asociado y también de gas seco. Y con esto, bueno, estamos importando prácticamente más de la mitad de lo que consumimos, 4,000 millones de pies cúbicos por día. Entonces, esto se hace, la única posibilidad que nos queda es hacerlo por los puertos Altamira y Manzanillo, que tienen las plantas regasificadoras. ¿Y los ductos están frenados por? Porque están parados, lo comentó la Secretaría de Energía. Todos esos problemas que ha habido con la Comisión Federal de Electricidad Sí, están parados porque no había derechos de vía liberados, porque hay manifestaciones, porque no hay una certeza jurídica en la tenencia de la tierra de algunos lugares por lo que pasa. Tienen un 80% de avance y ahí sí creo que el gobierno federal y el presidente, con este bono democrático que tiene, pudiera ayudar a resolver. No, algo que es preocupante, yo no sabía, es que ya hubiera, no sé si se llaman alertas o si ya son peticiones concretas de Pemex a pedirles a las grandes industrias que reduzcan el consumo de gas. Sí. Lo que le estás diciendo en la práctica es que reduzcan la producción. Si reducen la producción, la economía no va a crecer. Es correcto. Esa es la consecuencia. Bueno, un país sin energía no tiene un futuro. Y recordemos que cualquier país de primer mundo tiene una industria fuerte detrás. No hay crecimiento económico si no es de la mano de la industria. Y no es por un tema de orgullo por venir de un sector industrial, sino más bien porque son las inversiones de largo plazo y que se hacen en maquinaria y en edificios que no te las puedes llevar de un día para otro. Son inversiones claro, a 30, 40 años. Pues este es un tema muy relevante, el del sector energético. Es un insumo fundamental para la industria nacional, incluso con una enorme importancia para el nivel de competitividad que puede tener como país nuestro México. Y independientemente de este tema, ¿qué otros aspectos les preocupan a los industriales mexicanos y que debieran de estar inscritos en la nueva política del gobierno mexicano para tener un mayor impulso para lograr ese crecimiento económico del 4%? Bueno, un tema que se ha vuelto de coyuntura y que pues tomó a todos por sorpresa fue el que se terminó la paz laboral en algunas entidades, sin duda. Matamoros, y esto corre el riesgo de contaminar otras entidades y otro tipo de empresas. Yo el día de ayer tuve oportunidad de estar en Coahuila, en Saltillo, convocado por el gobernador Riquelme, junto a los 38 alcaldes, a los CEOs de algunas compañías y también empresarios mexicanos, las centrales de mayor representatividad sindicales del Estado, y firmamos un pacto tripartita por la estabilidad laboral, el trabajo decente y también con el aval de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que estamos buscando, y el gobernador fue muy claro que él va a aplicar el Estado de Derecho, porque lo que estamos viendo en Matamoros es que hay algunos paros que eran materia federal
y que tenían que ser validados por las juntas de conciliación y arbitraje federales, que ya declaró en inexistentes. Y aún así, personas ajenas a la empresa. Como el de Arca Continental. Exactamente. Y personal ajeno a la empresa bloquea los accesos de ejecutivos y quiere obligar a negociar en las banquetas el aumento de 20% y 32,000 pesos como bono único. Esto me imagino que es muy focalizado a Matamoros. ¿Estás viendo otras situaciones en el resto del país? Sí. ¿Similares? Sí. Ya pues empiezan a querer meterse a Reynosa. Si lo hacen en Reynosa van a estar muy cerca de Nuevo León. Y bueno, empieza a haber una efervescencia porque hay gente asusándolo. Y el tema también es económico. De los 32,000 pesos que les dan o están exigiendo de bono, estos oportunistas que yo le he llamado están pidiéndole a los trabajadores que les den 20,000. Entonces multipliquen por 40,000 empleos. Tú te quedas con el 20% y me das 20 euros. Sí. Nos quedamos en esta preocupación que tienen los industriales por esta viralización que se está registrando ya en el ámbito laboral de los paros que se han venido observando originalmente en Matamoros. Cuéntanos cuáles son las implicaciones, hasta dónde está llegando ya este contagio más allá de la zona fronteriza. Básicamente lo que estamos observando es que empieza a haber presiones y empieza a haber gente que quisiera pues inquietar a trabajadores no solo de la industria maquiladora, sino de muchas más industrias que están incidiendo para que se pidan aumentos desproporcionados. Y bueno, pues lo que estamos buscando es precisamente blindar a los estados con las acciones de firmar convenios con los gobiernos estatales. Nosotros creemos en una relación justa, en un trabajo decente. Si hay empresas que tengan algún problema, pues que lo solucionen, pero no que se comprometa el sustento de miles de familias. Ya tenemos 2,600 trabajadores que perdieron su empleo en Matamoros y bueno, pues esto es muy lamentable, ¿no? Hay que generar empleos en lugar de perderlos. Desde luego, Nocho, ya nos platicaste este tema complicado que te preocupa la paz laboral, lo que está sucediendo en Matamoros, te preocupa el tema del gas, también ya nos platicaste. Ahora déjeme ir ahora sí propiamente a casa, a Canacintra. Sí. ¿Cómo recibes Canacintra? ¿Cómo están las finanzas de Canacintra? ¿Qué van a hacer con el edificio? Que el edificio, yo he escuchado 1,000 cosas que quieren hacer. ¿Qué pasó con el Banco Canacintra? ¿Que va a haber un Banco Canacintra? En fin, cuéntanos. Buenas preguntas. Sí. Bueno, las finanzas, fui tesorero los últimos 3 años. Me Súper tocó. bien, buenísimo. Las dejé inmaculadas, transparentes, limpias. Por lo menos, ni una observación del auditor superior. Por lo menos no estamos endeudados. Fue de lo mejor. Por lo menos no estamos endeudados y están auditados los estados financieros. Frente a Canacintra. Así es. Hay un común denominador. Los presidentes de Canacintra normalmente vienen de tesorería porque ya saben a lo que se van a enfrentar. Pero no, bueno, el caso de Canacintra, desde hace 6 años, bueno, y un poquito más, estaban prácticamente cubiertos los pasivos que se tenían desde épocas anteriores. Y bueno, el único sobresalto que tuvimos es que perdimos un ingreso por una sindicatura que se tenía al amparo de la ley anterior de suspensión y pagos y quiebras, en donde las cámaras éramos los síndicos prácticamente por ley. Eso pues sí nos provocó que se estuvieran dejando de percibir alrededor de $50,000 mensuales. ¿Qué es eso de qué pérdida? ¿A qué te refieres con la pérdida de la sindicatura? ¿Un contrato? No. Cuando hay una empresa que entra en una suspensión de pagos o quiebra, se nombra un síndico y un delegado que hace las veces de interventor para cuidar la masa concursal. Eso, al amparo de la ley anterior, estaban, como era obligación estar afiliado a una cámara, pues te nombraban automáticamente por ley como síndico y tú tenías que nombrar a un delegado. Esto, bueno, pues hay una empresa que no lo quisiera ventilar aquí y espero que me lo permitan, salió de su problema de suspensión de pagos, bueno, negoció
y dejamos de percibir ese ingreso que era muy importante para Canacintra. En un presupuesto de 50 millones, pues el que dejes de percibir alrededor de 11, pues sí te mete. Órale, bueno. Sin pues embargo, tuvimos... lástima que salió viva la empresa. Sí, no, bueno, qué gusto, ¿no? Por ellos. El asunto es que sí tuvimos que hacer una reingeniería, ajustar gastos, meter más ingresos. Nuestro edificio fue uno de los grandes activos que aprovechamos. Empezamos a arrendar lugares, tenemos ahí bancos, tenemos oficinas que estamos... Había hasta un Sanborns allí, ¿no? Sí, el Sanborns no era muy buen negocio para Canacintra, ya dimos el comercial, porque lo que se pagaba de regalías era muy poco. Entonces, bueno, pues creo que en la presidencia de Miguel Marón se decidió quitarlo. Uh-huh. Todavía le tocó a él. Pero bueno, a nivel finanzas estamos balanceados. No generamos grandes utilidades, pero sí nos alcanza para pagar los gastos. Ahora, el edificio de Canacintra, había un proyecto, a mí me tocó platicar con algunos desarrolladores inmobiliarios, no para hacer oficinas, para hacer a lo mejor una torre de oficinas y otra de viviendas, pero eso estaba sujeto a que hubiera pues tranquilidad y no hubiera sobresaltos en el país, porque no queremos irnos a una inversión en donde Canacintra tuviera que poner el terreno y la inmobiliaria ¿Qué estás tratando de decir? que ha habido que el caldo no está para albóndigas. Que como en cualquier cambio de sexenio los empresarios somos muy cautos y no hacemos ese tipo de inversiones tan cuantiosas porque puede haber sobresaltos. Digo, el que con leche se quema hasta el coco que le sopla. Están frenadas las inversiones. Oye, no, cuéntanos, a mí me llama la atención, me parece muy buena idea, este pacto que es como un pacto laboral, el primero que has firmado es en Coahuila. Es correcto, Coahuila. ¿La idea cuál sería el segundo? Pues estamos haciendo porque contactos. Es un blindaje laboral, ¿no? Claro. Estamos ya en contacto con nuestra delegación en Durango, que es vecina al estado de Coahuila, y nos gustaría ya diseminarlo por toda la frontera. En el tema de Nuevo León, recuerden que está la CAINTRA, que es una cámara regional de industria de transformación, y nosotros somos muy respetuosos. Si hubiera alguna necesidad de sumarnos y apoyar, con gusto lo haríamos, poniéndolos en contacto con el gobierno de Coahuila y el secretario de Trabajo de Coahuila. Pero sí estamos en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, buscando el poder replicar lo que hicimos en Coahuila. Entraremos en contacto con esos gobiernos. Ahorita estamos, es muy pronto, lo firmamos ayer el de Coahuila, pero ya estamos buscando hacerlo también en Durango. En estas entidades porque ya se está dando este fenómeno de contagio o en anticipación a algún tema. En anticipación, pero porque tenemos muy detectado por qué se generó el problema. El problema se genera porque hay un decreto en donde aumenta al 100% el salario mínimo en la frontera. Es muy claro. Entonces, ahora, y es muy claro que no se dieron cuenta jamás, no cambiaron el contrato colectivo. Ese es todo un gran tema. Sí nos dimos cuenta. Sí nos dimos cuenta y lo dijimos. Cambiaron? No, bueno, porque no te lo aceptan tan fácil. Ya es un derecho ganado. O sea, entonces te voy a decir, le dices, oye, te voy a... A ver, pero sinceramente ahí sí sabías que venía al doble, porque lo dijeron hasta en campaña, López Obrador. Sí. Correcto. Viene al doble en la frontera y no lo cambiaron. Lo que hicimos malamente y lo que hicieron muchas empresas fue confiar, porque se tocó a autoridades desde la transición, autoridades de la Secretaría de Trabajo y autoridades estatales. Y con las centrales que tenían los contratos, dijeron sí, no hay ningún problema. El problema es que cuando viene un ente externo, empieza a voltearle la gente al sindicato que tenía el contrato colectivo. Y eso es lo que sucedió. Y bueno, pues lo grave es lo que decíamos, que muchos trabajadores sí quieren trabajar, pero no los dejan entrar a sus puestos de trabajo. Más que las empresas, las industrias, le tocaba al gobierno haber previsto esta circunstancia. Por eso está y firmando darle pactos tiempos con los gobernadores a la industria ahora, para llevar adelante lo necesario. ¿no? Sí, por eso está firmando el pacto con el gobernador, para que se den cuenta, ¿no? Pero también hay otra circunstancia clave. Cuando hay una huelga inexistente declarada por la autoridad y hay gente ajena a la empresa bloqueando el acceso, tú estás afectando la propiedad privada. Claro. Y entonces el gobierno local
es el que tiene la obligación de primero dialogar y si no hacen caso, pues levantarlos. No, sí, claro. Oye, pero ¿y ahí qué ha pasado o bueno, qué sientes que pueda pasar? Sobre todo con el tema de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo Federal dice que vio el tema, que realmente lo sienten acotado. ¿Tú cuál crees que ha sido la intervención de la Secretaría del Trabajo Federal? Mira, ha recibido a los industriales de Matamoros. Nosotros sabemos porque nuestros afiliados vinieron, nuestro presidente de la delegación, y tuvieron un diálogo con Alfonso Romo y la secretaria Luisa María Alcalde. Y bueno, quedaron ellos de mediar. Pero vemos situaciones como la que ya se comentó de Arca Continental, en donde ya se declaró inexistente y siguen sin poder trabajar 700 y sigue cerrada la planta. Sigue cerrada y ya hay, bueno, extraoficialmente nos ha llegado a nosotros la información de que si no se resuelve en una semana, puede ser que la empresa decida irse. Uy, sí, entonces se van otros 700 a la calle, que pues es lamentable porque multipliquen por 4 y son el número de dependientes económicos que no... También no, que ese no es tu rubro porque no es industria, es comercio. La huelga, el emplazamiento huelga de Walmart por parte de la CROC, porque la CROC digo, bueno, si estos están ahí pidiendo y ganando adeptos, ese es un tema. Y eso ya estás prendiendo señales de alerta en todos lados. ¿Cómo cuántas empresas hay ¿no? en riesgo de que se vayan del país? Hasta ahorita en el asunto de Matamoros, nosotros recibimos comentarios de que 11 de ellas, sobre todo que están orientadas, maquila, ligada a la industria automotriz, y que sí se arreglaron, sí pagaron el bono y el aumento, están amenazando con irse porque lo pagaron, porque les costaba más caro para pagar la multa de incumplir o parar alguna planta en Estados Unidos. Entonces sacan la producción y luego buscan moverse fuera del país o a otra entidad. Y además ahí se mueven relativamente muy rápido. Pues muchas gracias, mi querido Enoch. Gracias a usted. Se repita mucho la entrevista. Muchas felicidades por tu nuevo evento. Vamos a un corte. No se gracias, Pepe. Gracias, Marco.